no me importa que me lo recuerden, porque ya se han dado cuenta, ¿no? Que soy requete despistada. Bueno, ya puse a grabar y déjenme retomar el tema. Estamos tratando de encontrar lo de siempre, probabilidad de error, probabilidad de error. Ese es todo el objetivo de esta parte. Pero queremos presentar casos reales que son, como por ejemplo, una detección subóptima, asíncrona, similar a la que ustedes vieron en AM, que es la detección de envolvente, para el caso de OK. ¿Okay? Ya les comentaba que debido a la naturaleza que tiene el ruido que es filtrado por el pasabanda, que no puede faltar en un receptor de cualquier modulación, ¿verdad? Nosotros nos enfrentamos a que el ruido va a tener una disposición estadística diferente dependiendo de su relación con la amplitud de la sinusoide que corresponde al mensaje, en este caso OK, donde A vale 0 a veces, pero a veces vale A. Entonces, fíjense que para A igual 0, que es cuando transmitimos un 0 lógico en la señal, el ruido se comporta de tipo Rayleigh. ¿Okay? De hecho, si usted borra esto aquí, queda que la envolvente en raíz cuadrada de NI cuadrado más NQ cuadrado, y si uno resuelve ese problema con las herramientas que aprendió en probabilidades, que es transformación de variables aleatorias, este caso por supuesto es más complicado, la f de PDR da Rayleigh, tipo Rayleigh, que es algo así como E a la menos X cuadrado y abajo hay 2X, o sea que tiene la derivada interna y es fácil de integrar. Pero si no, por ejemplo, para valores de A no nulos puede ser Rice o puede ser Gauss, la f de P del ruido. Entonces, a la hora que nosotros vamos a calcular probabilidades de error, en este caso aplicando como siempre probabilidades de error condicional, tal que transmitió 1, tal que transmitió un 0, termino determinando las probabilidades de que N1 le pase algo, o sea, en este caso que sea menor que umbral menos A, y que N2 sea mayor que umbral. Entonces son dos FDPs distintas que nos llevan a diferentes integrales, ¿verdad? Aquí esto es para que sea menor que a medio, que sería esto. Por cierto, estamos poniendo el límite. Si los dos voltajes de salida del detector de envolvente para la señal son A y 0, ¿okay? Ustedes saben que cuando uno hace detección de envolvente de una sinusoide, entonces uno rectifica y después pasa por un pasabajo y le queda este valor. Estamos asumiendo que el valor es A. Y cuando la transmisión es el 0 lógico, el valor es 0. Entonces uno pone el umbral en el medio y eso no es correcto, ¿no? O sea, realmente para estas dos distribuciones, cuando uno calcula el umbral óptimo, no da en la mitad. Pero bueno, aquí lo estamos aproximando y estamos poniendo el umbral en la mitad. Y por eso es que aquí me da la integral entre a medio e infinito. Y aquí entre menos infinito y a medio. Porque uno es N1 menor que y el otro es N2 mayor que. Entonces son diferentes, ¿no? Las integrales de las FDP que hay que hacer. Bueno, total que en matemática por delante encontramos que la probabilidad de error para OK con detección subóptima es de esta naturaleza. Después la van a ver graficada junta cuando veamos FSK. Resulta que cuando me enfrento a FSK, la gente dice, ya va, ¿cómo es que tú vas a usar un detector de envolvente para detectar un cambio en frecuencia? No entiendo eso. Bueno, por suerte, se entiende porque ya nosotros no es la primera vez que modelamos una transmisión FSK como la suma de dos señales OK. De manera que el receptor es tan sencillo como tenemos una detección de la frecuencia alta por aquí y una detección de la frecuencia baja por aquí, es decir, son dos ramas idénticas a estas de OK, pero sintonizadas a frecuencias distintas. Pero igualito, aquí tenemos un ruido pasabanda, aquí tenemos un ruido pasabanda que se comporta igualito que como lo dije antes. Y resulta que uno termina encontrando, poniéndose a calcular las probabilidades de estos dos eventos, porque cuando la señal pase por aquí, que yo tengo un voltaje alto porque se correspondía a la frecuencia alta, la salida por aquí va a ser nula. Y al revés. Entonces, tomando todo eso en cuenta, después de un desarrollo matemático bastante fastidioso, oh sorpresa, encontramos este resultado. Mírenlo y miren este. Son idénticos. Para ser exacto, no es verdad que son idénticos. Cuando los valores de E sobre eta decrecen, FSK es peor.
O sea, se pone peor que OCA en esta zona. Esto es E sobre eta. En esta zona realmente la curva divergen un poco. Pero como en la práctica uno no tiene sistemas de comunicaciones funcionales que tengan un E sobre eta tan bajo, entonces para todo efecto práctico, nosotros vamos a decir que las curvas son idénticas. ¿Okay? Y ahora las voy a poner junto con el caso coherente. Miren OK con detección coherente, que es el azul. Y miren OK con detección no coherente o subóptima, que es el rojo. Obvio que la roja está por encima del azul, porque para un mismo valor de E sobre eta, la probabilidad de no coherente es peor. O sea, por algo se llama subóptima. Entonces, fíjense que nosotros hicimos un ejercicio en donde yo le afirmaba que teníamos un OK con detección subóptima sin haberles dicho cómo era esa detección subóptima. Ah, bueno, ahora ya la conocen. ¿Okay? ¿Qué pasa? ¿Por qué PRK no? Ya se los dije. PRK no admite detección no coherente, no lo admite. Entonces, la trampa que hicimos, y los llevo a comienzos del semestre, en donde les enseñé PSK diferencial o PRK diferencial, que permite simplemente extraer la sinusoide con la cual voy a multiplicar en el receptor de la misma data. Entonces tengo detección síncrona, pero con un defecto, que la señal viene sucia. Por lo tanto, la sinusoide que extraigo como para hacer la demodulación, uno termina multiplicando por U1, que es un coseno, esa viene sucia. Entonces también es una detección subóptima. O sea, todos los mecanismos tienen detección subóptima. Y les cuento que nosotros lo damos a nivel binario para que entiendan, pero obviamente ustedes se imaginarán que, por ejemplo, en transmisiones satelitales, se puede uno dar el lujo de tener detección síncrona, perdón, porque el cliente, digamos, recibe la señal ya procesada, es decir, la señal baja del satélite y alguien la procesa y la envía por fibra, por cierto, que las transmisiones por fibra están llenando el planeta. O sea que la parte satelital va a decaer bastante. Pero bueno, pero, por ejemplo, en QPSK, uno puede tener, o en esquemas de fase, de modulación de fase, uno puede tener también el esquema diferencial. De hecho, existe de QPSK. Lo que pasa es que es muy difícil de explicar en un curso tan apretado como este. Pero yo se los doy en binario, pero entiendan que la filosofía del esquema diferencial se usa para, digamos, abaratar los costos, porque esa recepción la tienen N personas, por ejemplo, en nuestros celulares. Entonces hay que tratar de abaratar costos y bueno, a cambio se meten otros mecanismos como la codificación de canal. Entonces, todas estas historias son importantes porque uno a veces se sumerge mucho en la matemática y en los detalles y se olvida de mencionar qué está pasando en la realidad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces con esto podemos hacer esta tabla. Aquí tenemos los resultados de ciertas probabilidades de error con detección óptima. Y fíjense que todas nos dan QD, 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 pero en el caso subóptimo, aquí tenemos abrazados ambos casos, OCA y FSK ortogonal. Por cierto, recuerden que también en el caso síncrono, FSK ortogonal y OCA tienen la misma curva, que yo siempre les digo, diferente transmisión es diferente curva. Misma transmisión, diferentes receptores, son dos curvas distintas. Hay una excepción, que es FSK ortogonal comparado con OOK. Su curva síncrona y sus curvas asíncronas son idénticas. Es decir, que en realidad yo podría decir que esta curva roja sirve para los dos. Para OCA con detección no coherente y para FSK ortogonal con detección no coherente. Igual, esto es OCA con detección coherente y también es FSK con detección coherente. FSK ortogonal con detección coherente. Entonces, bueno, esto es un pequeño resumen de eso que hemos visto. Fíjense que están incluidos los casos M-arios, miren de qué forma, ¿no? Nada más está colocado MPSK y 16 QAM, que esta sí la dedujimos,
esta no lo hicimos, pues. Pero bueno, ahí está como compacto, ¿no? Pero en general, digamos, usted en un momento determinado, primero usted tiene todas las tablas a mano, las puede usar, pero generalmente, como los casos que yo uso no son ninguno de los clásicos, usted tiene que saber la filosofía detrás. Fíjense que cuando les di cota superior de probabilidad de error, les puse un ejercicio todo loco ahí, cuaternario, que sí, con 4 peloticas, una en el origen, o sea, una cosa toda loca. Entonces, dense cuenta que usted tiene que saber manejar la parte filosófica del asunto y también matemática, ¿no? Bueno, ya terminamos. Con esto terminamos todo lo que va de detección para el parcial. Nosotros ahora, déjeme ver dónde tengo esas láminas. Déjeme empezar por aquí. Hace poco yo les mostraba y les coloqué por cierto, les cambié el PDF del Drive. ¿Por qué? Porque este archivo, que es un PowerPoint, que yo lo paso a PDF para almacenárselo, ese archivo lo cambié hoy fundamentalmente, esto lo puse aquí, porque eso estaba en otro archivo, pero dije no, para no tener que cambiar de presentación, voy a presentarles aquí lo que yo llamaría dudas para el parcial 1. Entonces, antes de enfadarme a hacer algunos ejercicios, déjenme resumirle lo que usted tendría que saber hacer. Bueno, después lo pueden leer otras veces, ¿no? Pero fíjense, conocer las características básicas de señales típicas. Su DEP, porque si ustedes tienen que diseñar un filtro de receptor, tienen que saber qué ocupación espectral tiene, ancho de banda, constelaciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es el punto de partida, porque usted a cualquiera de esas señales la está mandando por un canal que puede tener o no atenuación y que en principio, hasta el momento, solamente contamina con ruido blanco. ¿Okay? Entonces, usted tiene que saber cómo son las señales para poderlas transmitir. Bien, entonces una de las cosas que tiene que saber hacer, y yo les hice algunos ejercicios, es pasar una de las señales o uno de los símbolos por el canal y después por el receptor. Cuando usted llega, por ejemplo, a un receptor Gram-Schmidt, tenemos que obtener los voltajes de salida, ¿ok? Y con los voltajes de salida vamos a obtener los umbrales de comparación. Recuerden que esos voltajes de salida los podemos obtener de la constelación a la entrada del receptor. Luego, tienen que saber calcular finalmente probabilidad de error, obviamente aplicando en la medida de lo posible fórmulas que ya tiene o fórmulas que puede aplicar. Por ejemplo, yo les pongo que la transmisión es ternaria. Entonces, si es ternaria, usted dice, ya, yo ahí probablemente lo que puedo hacer es nada más calcular cota superior. Sí, es verdad. ¿Ve? Pero en algún caso, y ese era el ejemplo que les iba a hacer, pero preferí hacer este resumen primero, pero en algunos casos usted sí lo va a poder hacer a mano, como digo yo, sin aplicar esas fórmulas compactas. Fíjense que aquí le menciono que tienen que saber manejar el factor de correlación para el caso binario, ruido blanco, receptor óptimo. Tiene que saber aplicar la constelación, eso lo tratamos bastante esta semana. Tiene que recordar que cuando el ruido blanco ingresa a un receptor Gram-Schmidt, el problema está resuelto, porque ya usted sabe que la potencia a la salida debida al ruido, o sea, la potencia de ruido total en cada una de las ramas a la salida es eta medio. Y entonces ya usted tiene la posibilidad de calcular el sigma que se necesita en las probabilidades de error. Tiene que saber usar las probabilidades de error usando las fórmulas previas, ¿okay? La cota superior tiene que ver qué esquema le funciona mejor, le es más rápido, le es más cómodo, pero a veces yo le pido, no, hágamelo de tal manera. Y el ejemplo que les voy a hacer les muestra ese caso. ¿Okay? Luego, adivinen, este punto que ocupa 4 líneas es realmente súper importante, que es saber representar una determinada situación usando curvas de probabilidad de error versus 10 log de sobre eta. Ayer le hice un ejercicio bien interesante que hace gala de eso, de cómo usted tiene que saber manejar eso de una manera que le permita dibujar las curvas. Yo les pongo 2 modulaciones distintas o 2 transmisiones distintas. Se las especifico, usted tiene que saber dibujar la o las curvas porque podrían tener la misma curva. Y además tiene que ubicar puntos de acuerdo a datos que yo le doy. Bueno, en la situación A estamos así y en la situación B estamos así.
¿ok? O estamos en la situación A, pero quiero ir a la B, ¿qué hago? Entonces, todo eso es trabajar sobre la curva y yo les he dado lo necesario para que ustedes sepan manejar esto. Lo que me falta es la ICI, que la vamos a ver el lunes. La ICI es otro problemita que nos ofrece el canal por tener ancho de banda finito. Bueno, eso lo vamos a resolver el lunes y el lunes determinamos con la ICI y vamos a hacer algunos ejercicios de ICI y el martes vamos a hacer, probablemente si me quedan algunos ejercicios de ICI pendientes y voy a resolver el último parcial que de ese no tengo video. Ya yo les di y se los puse también en material de apoyo donde están todos los links. Son 8 videos de resueltos los parciales desde que empecé yo a dar clases virtuales. ¿De acuerdo? Entonces tienen toda esa información suficientemente especificada. Entonces ahora sí me va a venir este ejercicio. ¿Okay? Ahí está resumido lo que tienen que saber hacer. Vamos a hacer este ejercicio donde tengo una señal no retorno a cero polar cuaternaria. Entonces uno inmediatamente piensa en pulsos, ¿ok? Que tienen ciertas amplitudes. Esas amplitudes no son 3A, A, menos A y menos 3A. No son eso. ¿Por qué? Porque usted define aquí la base, que es un pulso que tiene ancho T bit y tiene una altura tal que la energía tiene que ser unitaria. O sea, U1 es, para ponérselos en términos cortos, raíz de 1 sobre este símbolo por el pulso. O sea, por una constante, por 1. Entonces, eso implica que el primer pulso es 3A por U1. Entonces, la amplitud de los pulsos que van al canal no son 3A, A menos A y menos 3A. No. Tiene que sacarlas de aquí. ¿De acuerdo? Bien. Dicha señal se envía por un canal que solo la contamina con ruido y el receptor es el óptico. Cuando se apaga el ruido y se envía el símbolo que en la constelación se identifica como 3A, el voltaje máximo que se obtiene a la salida del receptor Gram-Schmidt es igual a 1. Oigan, a la salida, obviamente el receptor tiene una sola rama, porque hay una sola base. Y los voltajes de, vamos a llamarlo Y1 o Y, los voltajes de Y son 4 diferentes, que corresponden a estos 4 símbolos. Si cuando transmití esto, el voltaje a la salida era 1 voltio, a que no adivinan qué voltaje voy a tener cuando transmite este, menos 1 voltio. Y este voy a tener la tercera parte, que es 1/3, y este menos 1/3. ¿Okay? Ojo, les estoy dando los voltajes a la salida del receptor, pero perdón, de una vez les estoy dando los voltajes de la constelación. O sea, les estoy dando esto. ¿Por qué? Porque estos voltajes, ¿verdad? Que son las proyecciones de los símbolos en el eje. En este caso es más fácil porque hay un solo eje, una sola base. Esos voltajes coinciden numéricamente con los voltajes a la salida del receptor Gram-Schmidt. Entonces, al yo decirles esto, calladito, calladito, les dije que esto ofrece 1 a la salida. Ya usted sabe que esto ofrece 1/3, esto ofrece menos 1, esto ofrece menos 1/3. Y listo, ya tiene ¿cómo se dice? La constelación a la entrada del receptor. Que por cierto, les pregunto. A ver. ¿Y cuánto? Ya va. Si no hay atenuación, las dos constelaciones tienen que ser iguales. Ah, caray, ¿verdad que sí? Es decir, esta es la constelación a la entrada del receptor, pero no hay atenuación. O sea, que tiene que ser igual a esta constelación. En otras palabras, ya usted sabe cuánto vale A en este ejercicio. Fíjense todo sacado nada más del enunciado. Ok, me dicen también la velocidad de transmisión, que es 2000 símbolos por segundo. Okay. Otro datico que me dan es que cuando se apaga la señal, la potencia de ruido es igual a 6.9 milivatios. Acabo de repasarle que a la salida de la rama del receptor Gram-Schmidt, cuando el ruido que entró es un ruido blanco gaussiano de media cero, la potencia a la salida es eta medio. O sea que esto es eta medio. Entonces tengo todo
dispuesto para poder calcular la probabilidad de error. En un primer caso, le digo, tienen que hacerlo usando probabilidades condicionales. Para eso necesitan tener los valores, ¿verdad?, que tiene a la salida el receptor Gram-Schmidt, que ya los tengo. Tengo todos los valores para cada símbolo. Y además tengo que fijar los umbrales que están en el medio de cada pareja de símbolos. Y como siempre trabajamos con probabilidad, hay que ponerlo en el medio. ¿Ok? En el medio de los símbolos. Y ahora nos dedicamos a calcular probabilidad de error usando el método de probabilidades condicionales, que es, ¿cuál es la probabilidad de que este símbolo se equivoque? Bueno, la probabilidad de que este símbolo se equivoque es que este voltaje, ¿okay?, más el ruido sea mayor que menos 2/3, porque ya, brinqué la talanquera. A mí no me importa si se convirtió en este símbolo, no me importa. Al brincar esto, ya se cometió un error. O sea que este símbolo me genera una probabilidad P de que menos 1 más N0 sea mayor que menos 2/3. Vámonos ahora a este extremo. Yo me equivoco si 1 más el ruido cae por debajo de 2/3. Pero los casos de acá son fastidiosos porque tienen dos chances igualmente probables de equivocarse. Entonces, si menos 1/3 más el ruido es menor que menos 2/3, me fregué. Y si menos 1/3 más el ruido es mayor que 0, me fregué. Hay error. Esos son estos casos. Menos 1/3 más el ruido menor que menos 2/3, menos 1/3 más el ruido mayor que 0. Y lo mismo pasa para este. Entonces tenemos que 1/3 más el ruido mayor que 2/3 es una catástrofe porque me confunde con este símbolo. Y 1/3 más el ruido menor que 0 es una catástrofe porque me dice que el símbolo que se transmitió fue otro. Son errores diferentes. Bueno, aquí está. Cuando uno acomoda todo esto, que es dejar esto solito de este lado, usted pasa esto para acá, pasa esto para acá, pasa esto para acá, etcétera, y le queda una forma más compacta porque todas las probabilidades van a ser idénticas. Van a ser N0 mayor que 1/3. Todas las probabilidades que le van a dar. Ok, considerando que la probabilidad de que N0 sea menor que menos 1/3 es la misma, porque el ruido es de media 0. Total, que usted ahora le toca pasar esto a Qs. Ah, ya va, ya va. Eso se hace así. Ponen 1/3 igual a la media, pero no la voy a escribir la media porque vale 0. Más K veces sigma. Despejo K. Fíjense que K me da 1/3 entre sigma. ¿Okay? Entonces fíjense que eso que está allí es el cálculo de la probabilidad de error a mano. No le voy a poner atención a los detalles, ustedes pueden verlo después. Ya sé que sigma lo puedo sacar de este valor. Entro a la tabla de Gauss buscando Q de 4, lo multiplico por 3 medios y me da esta probabilidad de error. Eso es hecho a mano. No, eso es horrible. Vamos a hacerlo por probabilidad de error. Perdón, por cota superior. Ok, entonces observen, la cosa es así. Para cada símbolo veo cuántos vecinos hay. Y ese valor de probabilidad lo sustituyo por Q de min entre raíz de 2 eta. ¿Okay? Entonces, fíjense, aquí tengo una Q, ¿verdad? Y veo que de min es este valor, o sea, esta distancia. Ok, no, me fregué porque se tiene dos Qs. Esta Q y esta Q. Ah, pero la distancia es la misma. Ah, qué bueno. O sea, todas las Qs tienen el mismo argumento. Igual con este. Tiene una y dos Qs. Y este último tiene una sola Q. Total, tengo 6 Qs. Hay que multiplicarlas todas por 1/4. Y el resultado es que tengo 6 Q con estos argumentos. ¿Ok? Entonces, eso, si ustedes se dan cuenta, va a coincidir con el valor que hicimos a mano. ¿Ok? Aquí yo les pregunto, hago una pregunta como media tramposa, que es calcular potencia de transmisión. Entonces uno se viene para acá y dice, no, cuidado, porque esto es ¿cómo se dice? La constelación a la entrada del receptor. Sí, pero es que no hay atenuación. Entonces esta también es la constelación
a la salida del transmisor. Entonces, a usted le están pidiendo potencia transmitida, pero la puede sacar de la constelación en el receptor, a la entrada del receptor. ¿Cómo se saca eso? Bueno, usted sabe calcular la energía desde hace muchas semanas. La energía en base a la constelación de cada símbolo es distancia radial al cuadrado. 1 al cuadrado más 1/3 al cuadrado más 1/3 al cuadrado más 1 al cuadrado por 1/4. Eso es la energía promedio y eso es igual a la potencia por T símbolo. T símbolo lo conocemos, despeja la potencia. T símbolo lo conocemos, que es el inverso de 2000. ¿Okay? Bueno, esto es un problema hecho adrede porque es un caso especial. Es un caso en donde realmente yo uso la probabilidad a mano. Eso lo puedo hacer en muy pocas oportunidades. Muy pocas oportunidades. Además que suele ocupar mucho tiempo y yo la mayoría de las veces no lo uso. Una cosa que tomé del archivo dudas original que tenía, que lo he ido resolviendo pero en pedacitos, ¿verdad? Es ubicar puntos en una curva de probabilidad de error del mismo sistema, pero incluyendo atenuación o no. Por ejemplo, si usted está en un sistema de comunicaciones y comienza a llover, uno puede modelar eso como que eta sube. Entonces usted sabe que se está moviendo hacia una zona de E sobre eta más pequeña. Entonces eso es moverse hacia un lado de la curva o hacia el otro. Por ejemplo, este es el caso original que yo tenía y, por ejemplo, dejó de llover. Me muevo para acá porque se quitó la atenuación porque dejó de llover. Eso es una cosa que les quiero refrescar, muy sencilla. Otra cosa interesante en este ejercicio, aunque esto es un resumen de cosas que ya he dicho bastante, ¿no? Fíjense que aquí les pongo que si estamos en B, para llegar a A es porque bajó la energía o subió el ruido. Eso lo hemos hecho bastante. Entonces aquí pongo un ejemplo donde tengo una transmisión, perdón, varias transmisiones, una con FSK no coherente, que tiene pinta de ser la peorcita, una con ASK coherente, que por cierto también es FSK coherente, y la mejor de todas, como siempre, PRK. Entonces, esto simplemente es mostrarle qué pasa cuando me muevo entre curvas. En este caso, por ejemplo, tengo la misma E sobre eta, me muevo entre curvas, cuál es la mejor, cuál es la peor. O esta línea amarilla que es importante, que revela que si usted se empeña en tener una misma probabilidad de error, para el primer sistema va a requerir una determinada cantidad de energía. Para el segundo sistema va a requerir una energía más grande y para el peor de todos va a requerir una todavía más grande. Esto está en decibeles. Entonces yo se los puedo pedir. ¿Cuánta potencia más, cuántos dB en potencia tendría usted que agregar para lograr la misma probabilidad de error si está en un sistema que es peor? O sea, obviamente usted compensa lo peor del sistema metiéndole chola a E sobre eta. Bueno, básicamente a E. ¿Okay? Entonces, bueno, esto no lo paso muy lento porque ya yo se los he dicho de otras maneras con otros gráficos. Bueno, y con esto terminamos lo que yo quería cubrirles para la clase de hoy. Con esto, como les dije, está, bueno, por aquí me vuelvo a poner en este resumen de lo que ustedes tienen que saber. ¿Okay? Ya lo cubrimos completamente todo, exceptuando lo de la ICE. La ICE lo vamos a terminar el lunes y en un solo día podemos cubrirlo al nivel que lo damos, digamos. Y haría algunos pocos ejercicios allí, probablemente el martes hago algún otro de ICE y después quiero dedicarme a resolver los parciales 1 y 2 de la última versión, del último semestre. Así que bueno, como se dan cuenta, ya estamos, bueno, les adelanto, que esto en un examen de 20 puntos puede tener 4 puntos aproximadamente. O sea que hoy terminamos 16 puntos del examen. Y para variar, les pido que se pongan a estudiar tan rápidamente como sea posible y aprovecho de recordarles la importancia del proyecto, la importancia en su supervivencia en este curso. El proyecto tiene un porcentaje altísimo. Si usted saca 20 en ese proyecto, usted va a ir todo aliviado.
Y el proyecto es muy sencillo y razonable. Tienen toda la ayuda del mundo y así como les doy, yo les pido. Después yo voy a ser muy exigente evaluando el proyecto. Yo les pido que me hagan los desarrollos teóricos de tal cosa, de tal cosa, de tal cosa, hagan la simulación y tienen que mostrar esto, esto y esto y compararlo. Eso lo tienen que hacer. O sea, no vayan a creer que es que yo le voy a regalar los 20. No, ustedes lo tienen que ganar. Pero tienen altas probabilidades, oigan bien, de tener 4 puntos, ¿verdad? O sea, usted pasa con 9,5. Bueno, si hace el proyecto bien, tiene 4 puntos. Calcule cuánto tiene que sacar en los demás exámenes para que vea cómo puede ser de importante el proyecto. No lo pierdan de vista, porque ahora se les junta. A mí me encantaría que yo hubiesen, porque ya han podido hacer la parte A del proyecto. Con todas las herramientas que tienen, ya lo han podido hacer. Que no la parte B, porque era probabilidad de error. Entonces, bueno, como a veces digo, consejo de mamá y abuela, pónganse la pila. Entonces, bueno, vamos a cerrar la grabación. Me queda 1 minuto 45, pero quiero ver los participantes. Gracias a los que siempre me acompañan.